Dicho, al finalizar, que si bien estamos los apóstoles, evangelistas, pastores, ministros, ancianos, diáconos y siervos, todos son doulos de Cristo. De modo que cuando hablo en este mensaje, hablo de siervos, estoy encerrando las 7 categorías, no la de abajito solamente, las 7 categorías. Por tanto, todos estamos comprometidos con eso y vamos a ver de qué manera, por qué y para qué. A veces cuando empiezo a meditar en las Escrituras, me pongo a pensar y digo, ¿cómo me voy a encontrar con Jesucristo? ¿Cuánto quisiera yo escuchar aquellas famosas palabras de Jesús cuando dijo, bien, buen siervo, doulos, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuánto yo quisiera escuchar esas palabras aquel día? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 y versículo 23. Es decir, por medio de esta escritura, nos damos cuenta que un siervo fiel, un doulos fiel, va a ser bien recompensado por nuestro Rey en su venida. Por tanto, es pues imprescindible saber las cualidades que debe tener un miembro de la Iglesia para ser considerado por Jesucristo como el doulos de Cristo, como el siervo fiel. ¿Qué características necesitamos para que seamos siervos fieles de Cristo? Para que nos diga Él, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué características necesitamos? ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir como doulos de Cristo? ¿Qué nos enseña la Biblia a cómo ser un buen y fiel servidor? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo debemos aprender? ¿Cómo debemos investigar? Bueno, antes de entrar en el tema, leamos rápidamente 2 parábolas, donde se considera esta expresión para entender las lecciones que necesitamos recordar y o aprender. Primero veamos la parábola de las minas. Lucas capítulo 19, versículos 12 al 27. Lucas capítulo 19 y versículos 12 al 27. ¿Por qué Dios estableció su iglesia con los siervos, con los doulos? ¿Por qué? Lucas capítulo 19, versículos 12 al 27. Dijo pues Jesucristo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de sí mismo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, o sea, a cada uno le dio una mina. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Cómo se negocia? Con el crecimiento espiritual, con el trabajo que tiene que desarrollar un siervo. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Acaso eso no hace el mundo? Versículo 15. Aconteció que vuelto él, o sea, cuando retorna
después de haber recibido el reino, y después de recibir el reino, ahí está, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales se les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. A ver, ¿qué hicieron ustedes? Versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, a cada uno le dio lo mismo. Fíjense que Dios está dando a cada uno la misma oportunidad. No es que a uno le da más oportunidad que a otro, no. La misma oportunidad nos está dando a todos. El primero dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Uy. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Él iba a ser rey y sacerdote sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también le dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, aquí está tu mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Fíjense qué está diciendo, qué palabra está utilizando aquí. Siervo, doulos, a eso se refiere. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero al banco para que al volver yo lo hubiese recibido los intereses? ¿Cómo podemos poner nosotros espiritualmente la mina que nos ha dado Dios al banco? Tenemos que cumplir una función. No la voy a decir todavía. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. O sea, este tenía una sola mina, le quitaron y le dieron al que tenía 10. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas, ¿cómo le vamos a dar más? Pues yo os digo, todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La lógica de Dios es muy interesante. Todo el que haya hecho más esfuerzo va a tener más todavía. El que haya hecho poco esfuerzo, tal vez va a perder todo. Versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esa es la primera parábola. Vayamos a la segunda parábola. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Ambas parábolas tienen algo de parecido, pero no son igual. Porque en la primera a cada uno le da una mina, ¿no es cierto? En la segunda a cada uno le da de acuerdo a su capacidad. Dice Mateo 25, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, fíjense. Ya no es lo mismo, ¿verdad? A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El mundo no sabe que vamos a tener que arreglar cuentas con Jesucristo en su venida. Y llegando a él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, buen doulos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Cada uno con su capacidad. Alguien una vez me dijo que nuestro galardón tiene 2 componentes, ¿verdad? La herencia y la recompensa. La herencia y la recompensa. ¿Cuál es la herencia? La tierra. ¿Cuál es la recompensa? Aquí está. Estoy hablando de la recompensa, de los doulos de Cristo. Estoy hablando de ellos. Si uno, de acuerdo a su capacidad, le dio 5, talentos, y a otro le dio 2, ¿cómo es que uno va a ser más feliz que el otro? A ver, vamos a suponer que yo tengo acá un recipiente, una tinaja, y al lado tengo un vasito. La tinaja es de una capacidad mayor, el vasito tiene una capacidad menor. Bueno, viene Jesucristo y llena la tinaja. Una recompensa extraordinaria. También el vasito, lleno el vasito, también otra recompensa extraordinaria. Uno tiene más que el otro, pero los 2 están llenos, satisfechos, plenos de gratitud, porque Dios lo está premiando. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, fíjense, siervo malo y negligente, sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Cómo nosotros podemos entregar ese dinero a los banqueros? Quitadle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a repetir. Y al siervo inútil, al doulos inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Para Dios el utilizar sabiamente, ya sea sus minas o sus talentos, es muy importante, porque de esa manera Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestra capacidad. Pero si pudiendo multiplicar sus minas o sus talentos, alguien no lo hace, entonces ese siervo va a estar en una difícil situación frente a nuestro juez. Es muy peligroso que pudiendo hacerlo uno se niegue a utilizar los talentos que Dios le dio. Es decir, debemos entender lo que significa servir a Dios principalmente. Ahí está el banco. Veamos algunas escrituras al respecto. Éxodo capítulo 3 y versículo 12. Éxodo capítulo 3 y versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora ya está hablando a los siervos de servicio. Serviréis a Dios este monte. ¿Cómo podemos multiplicar nuestras minas y nuestros talentos? Sirviendo a Dios como Él quiere. Ahí está. Malaquías capítulo 3, versículo 14. Poco a poquito vamos a ir entendiendo. Malaquías 3:14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Por qué dice eso Malaquías? Porque en esa época, en el año 330 antes de Cristo,
la condición de los que habían vuelto de la captura de Babilonia, ya no tenían el mismo espíritu que antes. Ya utilizaban para los servicios ovejitas que no eran sanas, ovejitas que tenían las piernas quebradas, la pierna quebrada, como dice la Biblia. Decían, qué fastidio tener que hacer todo esto. Bueno, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? No entendían. Por eso Dios los desechó. Y después de un lapso de 400 años vino Jesucristo. Porque Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, si se acuerdan. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Jesucristo está hablando aquí. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Servir, servicio. A dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los doulos solo sirven a Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 28 al 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí está la forma de hacer una buena inversión con lo que Dios nos ha entregado. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La Biblia da mucha importancia al servicio que le debemos a Dios. La pregunta es, ¿qué cualidades y qué atributos están asociados para servir fielmente a nuestro Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos servir mejor a Dios? Somos doulos de Cristo. Si somos doulos, ¿cuál es nuestra función de doulos? ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Qué cualidades o qué atributos están asociados para servir fielmente a nuestro Dios? Para que Dios nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, vamos a ver 8 cualidades. Primera cualidad. El siervo fiel tiene respeto acompañado de un espíritu bien dispuesto. El siervo fiel tiene respeto acompañado de un espíritu bien dispuesto. Esa es la primera cualidad de un siervo fiel. El tener respeto y el tener un espíritu bien dispuesto significa que debemos servir a Dios aún más allá de lo que Él nos manda hacer. Más allá. Si a mí me dicen que mi obra ha de ser, por ejemplo, qué sé yo, pintar una casa, estoy hablando de un ejemplo físico para que ustedes lo entiendan, el principio espiritual. Pintar la casa. Yo solamente pinto la casa y digo, bueno, allá está todavía un poco sucio, pero eso ya no lo voy a dejar, no voy a hacer. Solamente a mí me han dicho que pinte la casa, aunque habría que pintar estito más, aquello, etc. ¿Cuál tiene que ser el principio? Tiene que ir acompañado de un espíritu bien dispuesto. Tenemos que hacer las obras aún más allá de lo que se nos ha pedido. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, un doulos, que ara o apacienta ganado,
y al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No dice más bien, prepárame la cena, cíñete y vísteme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso nomás hicimos. Eso hicimos. El siervo inútil solo hace estrictamente lo que se le ordena. Es decir, no corre la milla extra que nos enseñó Jesucristo en Mateo 5:41. Dice, si vas una milla, va con él dos, corre la milla extra más. Mateo 5:41. El siervo fiel a Dios está dispuesto a hacer aún más allá de lo que se le pide. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice, siervos, otra vez, doulos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres. Aquí hay mucha enseñanza. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Claro. De la herencia. Acabo de hablar de eso precisamente. Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Todos debemos servir a Dios. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Con respeto y con un espíritu bien dispuesto, un siervo fiel sirve a Dios. Segunda cualidad. El siervo fiel, un doulos de Cristo, obedece con dedicación y fidelidad. Siempre es obediente. Dios nos dice que debemos estar continuamente a su servicio, sea en cosas pequeñas o en cosas grandes. Señor ministro, yo soy pues una persona un poco cansada, no puedo hacer mucha obra. Hágalo pequeño, que Dios sabe que usted puede hacerlo, porque Dios sabe de su capacidad. Si usted hace lo suyo, lo pequeño, Dios lo va a recompensar igual que una persona que pudiendo hacer mucho más, lo hace. Dios no es injusto. Lucas capítulo 16 y versículos 10 al 13. Lucas capítulo 16 y versículos 10 al 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, ningún doulos puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice también Lucas. Primera de Corintios 7:35. ¿Cuán dedicados estamos a servir a Dios? Pregúntese cada uno. Primera de Corintios 7:35. Esto lo digo
para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Nuestro servicio a Dios debe ser obediente, honesto, sincero y decente, porque de esa manera vamos a agradar a nuestro Padre. De esa manera vamos a ser doulos fieles de Cristo. Tercera cualidad. El siervo fiel persevera seguro y confiado plenamente en Dios. Persevera seguro y confiado plenamente en Dios. Nuestro servicio debe estar fortalecido con tenacidad, con constancia, con empeño, con firmeza y con tesón. Como servidores y miembros de la familia de Dios, debemos estar dispuestos a sufrir con nuestro Maestro. A veces es trabajoso servir a Dios, pero hay que hacerlo. Dios conoce nuestros corazones, sabe cómo procedemos. Debemos estar dispuestos a sufrir como nuestro Maestro lo hizo. Juan capítulo 15, versículos 20 al 21. Juan capítulo 15, versículos 20 al 21. Acordaos de la palabra que os he dicho, está hablando Jesucristo. El siervo, el doulos, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Debemos estar dispuestos a hacer eso. Porque si lo hacemos, ¡qué recompensa la que nos espera! Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Espero que todos estemos dispuestos a realizar esta clase de servicio a Dios. Es como que estamos poniendo lo que Dios nos ha entregado al banco para que produzca ganancias. ¿Ganancias para quién? ¿Para Él? No, para nosotros. Dios no necesita de nuestras ganancias. Nosotros necesitamos. La Escritura dice que si nos esforzamos por estar al servicio de Dios en esta vida, vamos a recibir nuestra recompensa mediante una herencia que nos traerá nuestro Rey Cristo Jesús en su segunda venida. Claro. Servicio a Dios. El trabajo de los doulos de Cristo. Cuarta cualidad. El ser un siervo fiel involucra a toda la iglesia. Involucra a toda la iglesia. De acuerdo al esquema bíblico de gobierno de la iglesia que ya les he dado, la categoría más baja corresponde a los siervos, a los doulos en griego. Ya dijimos que todos somos doulos de Cristo, porque fuimos llamados con ese propósito. Y si en verdad cumplimos nuestro servicio, entonces Dios promete ponernos sobre todos sus bienes a la segunda venida de Jesucristo. Si de verdad cumplimos con nuestro servicio, Dios nos promete ponernos sobre todos sus bienes a la segunda venida de Jesucristo. ¿Lo digo yo? No. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48. Ahí está. El siervo fiel, ser un siervo fiel involucra a toda la iglesia. Todos somos doulos de Cristo, todos. Ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, ancianos, diáconos, todos somos doulos de Cristo. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48 dice: dijo el Señor:
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Está? Ahí está. Mas aquel siervo que dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá su señor de aquel siervo en el día en que él no lo espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La respuesta es obvia. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. ¿Nosotros conocemos cuál es la voluntad de nuestro Señor? Claro que sí. Ahora fíjense lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya dado, y al que más se le haya confiado, más se le pedirá. Así es. Cuando uno lee estas escrituras, uno dice, caramba, es serio ser un miembro de la iglesia. Es muy serio. Estamos bien comprometidos con Dios. Cuando Pablo se encontraba en Mileto, hizo llamar a los ancianos, a los pastores. La Biblia dice ancianos, pero eran pastores. Eran point men de Éfeso. Y les dijo lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dijo, por tanto, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo lo que el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí Pablo les recuerda a los pastores, ministros, predicadores y ancianos que ellos deben servir a los hermanos de la iglesia. Porque si no lo hacen de esa manera, en realidad están sirviendo. Porque si lo hacen de esa manera, en realidad están sirviendo a Dios mismo. La misma enseñanza la da el apóstol Pedro a los pastores y ancianos. Vayamos allá. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 2. Entonces alguien dirá, pero usted dijo hace un momentito que ser siervo de Dios involucra a todos. Sí, pero aquí está haciendo una distinción ahora el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Los dos hacen una distinción y se refieren a los pastores, a los ministros, predicadores, a los ancianos, a todas las personas que son responsables, a quienes les dice que deben apacentar la iglesia del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está hablando a los de la escala superior. Cuando en ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Dios nos ha hecho responsables de supervisar al rebaño, a quienes son evangelistas, pastores, ministros y ancianos, para velar y cuidar de los doulos de Cristo, de los que están en la escala más baja. Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 3. Dice,
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En realidad todos debemos compartir el proceso de servirnos y nutrirnos unos a otros, aunque por supuesto los pastores, los ministros, los ancianos están por encima nuestro. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, dice Hebreos 3, 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro servicio es también a nuestros hermanos, tal como estamos viendo, tal como estamos leyendo. Debemos buscar entonces incesantemente todo aquello que contribuya a la paz y al mutuo fortalecimiento. Eso también es parte de nuestro servicio, parte de la obra de los doulos de Cristo. Quinta cualidad. Un fiel servidor no juzga al siervo de otro hombre, no juzga al siervo de otro hombre, porque todos somos consiervos de Dios y de Jesucristo. Isaías capítulo 33 y versículo 22. Isaías capítulo 33 y versículo 22. Dice, porque el Eterno es nuestro juez, el Eterno es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Está hablando de las cualidades que están en la hojita que les he facilitado. Ahí están las cualidades, está hablando de ellas. Nuestro juez, nuestro legislador, nuestro Rey, porque Él mismo nos salvará. Santiago capítulo 4 y versículo 12. Santiago 4, versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No podemos juzgar al siervo de otro hombre, no podemos. A veces nos extrañamos por algunas actitudes que algunos a veces hacen. ¿Los vamos a condenar? No, no podemos hacer eso. Solo podemos comentar, decir, es una pena de saber lo que hemos visto, nada más. Romanos capítulo 14 y versículo 4. Romanos 14 también está hablando de exactamente lo mismo que acabo de hablar, lo mismo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Nosotros no podemos juzgar a otras personas. Versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. En su lugar, decida no poner ningún obstáculo en el camino de su hermano. No podemos ser piedra de tropiezo para nuestro hermano. No podemos ser. Romanos 14, versículos 4 y luego el versículo 13 que acabo de leer. Entonces, las mismas escrituras nos muestran que todo siervo de Dios debe caminar con mucho cuidado y paciencia con sus consiervos, porque todos recibimos la misma protección de Dios. Sexta cualidad.
Todo siervo fiel es misericordioso y perdonador. Todo siervo fiel es misericordioso y perdonador. Al respecto, Jesucristo nos dejó una importante enseñanza por medio de la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? La cual nos enseña a ser misericordiosos y perdonadores. Dios quiere siervos fieles, misericordiosos y perdonadores. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 26. Estamos analizando las cualidades que debe tener un doulos de Cristo. Eso estamos haciendo. Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 26, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, con sus doulos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado al que debía 10,000 talentos. Por favor. No tengo en la cabeza en este momento el equivalente de un talento, pero era mucho dinero. 10,000 talentos. Para que tengamos una comparación, digamos que son 10 millones de dólares, algo así. 10,000 talentos. Una suma, una deuda muy grande. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Que te vendan a ti, a tu esposa, a tus hijos para que tú me pagues la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, por favor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ahí está la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué deuda la que le perdonó? 10,000 talentos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, como decir, un pesito, o algo así. Casi nada, ¿verdad? Y haciendo de él, le ahogaba del cuello, diciéndole: págame lo que me debes. Y apenas era una cosa pequeña. Entonces su consiervo, postrado en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, igual que lo dijo él a su maestro. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo metió a la cárcel. No fue misericordioso, no perdonó. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey lo envió a prisión para que sea torturado hasta que pague toda su deuda. Ese fue el castigo que mereció este hombre, que no fue ni misericordioso ni perdonador. Y eso mismo hará Dios con aquel que no perdone de todo corazón ni sea misericordioso con su hermano. El siervo fiel, el doulos de Cristo, es misericordioso y perdonador de sus hermanos. Séptima cualidad. Un siervo fiel tiene la actitud de niño. Un siervo fiel tiene la actitud de niño. Por supuesto, Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Marcos capítulo 9, versículos 36 al 37. Marcos capítulo 9, versículos 36 al 37.
y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Está hablando de Jesucristo. Y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. ¿Ven la cadena? Marcos 10, versículo 15. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Un siervo fiel tiene la actitud de un niño. Mateo capítulo 18, versículo 3. Confirma lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Y dijo Jesucristo: de cierto os digo, si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué actitud tiene un niño? Un niño es inocente, no es malicioso, no es pernicioso, es tranquilo, es inocente. Esa cualidad Dios quiere que tengamos. Los discípulos actuaban como adultos, claro, y no permitían que los niños, que son la alegría personificada, se acerquen a Jesús. Nosotros, como doulos de Cristo, debemos redescubrir el niño interior que llevamos dentro, viviendo una vida sencilla, con armonía de espíritu y en unidad con Dios. Necesitamos redescubrir el niño que llevamos todavía dentro. Descubrir el niño interior que llevamos dentro nos ayuda a ver las cosas con sencillez, para contemplar las maravillas con que nos chocamos cada día. Cuando a un niño yo le abro los ojos y le digo: mira el universo, mira esto, mira el otro, se siente maravillado. Como ocurre cuando los niños, cuando de pronto aprenden algo nuevo y se concentran su atención en lo que sus maestros y maestras les enseñan. Con mucha atención, están descubriendo algo nuevo. Debemos redescubrir el niño interior que llevamos dentro. Aprendamos a copiar su ingenuidad, aprendamos a copiar su pureza de mente, aprendamos a copiar el corazón de un niño para ingresar al reino de nuestro Padre. Si es necesario, reinventémonos a nosotros mismos, copiando la actitud inocente de un niño. El siervo fiel, el doulos de Cristo, tiene la actitud de un niño. Octava cualidad y última. Un verdadero siervo de Dios se preocupa y respeta a los que están en servicio. Un verdadero siervo de Dios se preocupa y respeta a los que están en servicio. El verdadero doulos de Cristo no trata de sobresalir por encima de sus hermanos, ni se considera líder de sus hermanos, sino que se preocupa y respeta a los que Dios puso en servicio. Eso hace el verdadero doulos de Cristo. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Aquí está una poderosa enseñanza de Jesucristo. Dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Algo parecido yo vi ayer en las noticias.
cuando nuestro presidente iba a ser entrevistado por un periodista extranjero y vino un masista y le dio un puñete al periodista extranjero. ¿Y cuál fue su justificativo? No, le quería hacer daño al presidente. Mentira. Se enseñorean y ejercen potestad. Son intocables. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro doulos. Yo quiero ser grande en el reino, tengo que ser doulos de todos ustedes, tengo que servirlos. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Porque si no hacemos eso, tenemos a un Dios que tiene un fuego purificador y un fuego destructor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Ya dije una vez y lo voy a repetir otra vez. Lean ustedes Apocalipsis 19. Nuestro Rey Jesucristo en el reino de Dios, en la cena de bodas, sirviéndonos a nosotros. Por favor, por favor. ¡Qué ejemplo! Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Es decir, Jesucristo se hizo doulos de todos nosotros. Jesucristo se hizo doulos de todos nosotros, dando su vida y pagando por nuestro rescate de la muerte eterna. Porque su principal objetivo, ¿cuál es el principal objetivo de Jesucristo? Hacernos santos. Él quiere que seamos santos como Él. Él nos sacó del polvo de la tierra, del barro, para llevarnos a su gloria y hacernos santos. Y se hizo doulos por nosotros. ¡Qué ejemplo! El que nos ha dado nuestro Padre, nuestro Rey venidero. Extraordinario. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Cómo puedo yo hablar de servicio si no doy ejemplo en ese sentido? Tenemos que ser ejemplos de nuestros hermanos, tenemos que servirlos, todos. Debemos ser siervos de nuestros hermanos. Filipenses 2, versículos 1 al 5 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si yo me siento superior, no estoy caminando con Cristo. Tengo que ser servidor de ustedes para que Dios me acepte. Eso mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. A veces yo primero, ¿verdad? Yo primero. No, yo primero. No es así. Debemos tener la misma actitud de Cristo Jesús, quien abandonó sus privilegios divinos y tomó la posición de un humilde esclavo, naciendo como un ser humano, es decir, ser un verdadero siervo de Dios, siervo de Cristo, y servirlo de corazón
Es una relación eterna que debemos aprender. Aprender a practicar en esta vida. Yo voy a hacer doulos en la próxima. Tarde, muy tarde. No se olviden que el reino de Dios estará repleto de genuinos servidores. Miles de doulos van a haber ahí en el reino de Dios. Allí habrá muchos doulos recompensados, felices, gozosos. He aquí lo que la Biblia nos da con una visión hacia el futuro. Estoy hablando ahora del futuro. Daniel capítulo 7 y versículo 14. Estoy hablando del futuro. 3 escrituras voy a utilizar. Primera, Daniel 7, 14. He dicho hace un momento que el reino de Dios va a estar lleno de servidores, ¿no es cierto? Llenos de doulos de Cristo. Aquí está la prueba. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahí está pues. Ahí está pues. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Todos vamos a servir a Cristo. Y eso mismo vamos a hacer con las personas que resuciten en la segunda resurrección. Los vamos a servir también. O pensamos que nos vamos a sentar en un lugar y vamos a ver, vengan y sírvanme a mí. No, tenemos que ser servidores. Obviamente ya no nos vamos a cansar, ya no vamos a tener achaques de mayores, nada. Vamos a ser seres espirituales al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Porque Jesucristo vino a morir no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Segunda escritura, Apocalipsis 7:15. Fíjense lo que dice Apocalipsis, entendámoslo por favor, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahí está, ahí está. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué hermosa escritura esta. Qué hermosa escritura. Qué recompensa la que vamos a tener si verdaderamente somos genuinos doulos de Cristo. Tercera escritura, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. Esto ya es al final de la historia. Ya pasó el último gran día. Ya pasó el juicio ante el trono blanco. Ya todo fue limpiado. Ya Jesucristo entregó el reino a su Padre. Y entonces la Escritura dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí está. Y sus siervos le servirán. No vamos a parar de servir a Dios. En conclusión, y para cerrar este mensaje, definitivamente fuimos creados para ser siervos fieles, obedientes, respetuosos, sumisos, perseverantes y dedicados a una noble causa. ¿Cuál es esa noble causa? La de Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 28, última escritura, dice, Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué? Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Está hablando del futuro? No está hablando del presente. Ahora.
No se olviden que muy pronto todas las cosas van a pasar. El mundo tal como lo conocemos va a ser aniquilado. La vida tal como la conocemos va a llegar a su fin. Y toda cosa permanecerá, y solo una cosa va a permanecer eternamente, solo una: nuestro servicio a Dios. Por eso, desde ahora debemos adorar a Dios con reverencia, sirviéndolo con temor, sin permitir que nada perturbe nuestra relación con Él. Aun cuando el mundo actual deje de existir en el día en que la tierra sea sacudida como un ebrio, como afirma el profeta Isaías en el capítulo 24 y versículo 20. Sea lo que fuere, nuestra relación con Dios debe permanecer firme, indestructible y segura, sabiendo que Dios es fuego purificador y también es fuego consumidor. La elección depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde queremos estar? Cada uno, pregúntese y cada uno respóndase. Queridos hermanos, dediquémonos cada vez más a servir a nuestro Dios, para que un día podamos escuchar aquellas maravillosas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hagamos nuestras estas palabras, queridos hermanos, para gozarnos por toda una eternidad en medio de la familia de Dios.